Hola a todos, es con profundo agrado que vengo a presentarles y hablar un poquito de un ícono de la literatura nacional y mundial, nuestro querido Nicanor Parra. Nicanor Parra era el mayor de 8 hermanos. 8 hermanos bastante interesantes, porque dentro de esta familia también podemos mencionar a nuestra queridísima Violeta Parra, a Roberto Parra, creador del jazz huachaca y de la Negra Esther, Lalo Parra, también músico, una familia que ha aportado, yo creo que como ninguna otra, a la cultura chilena. Ellos eran hijos de Clara Sandoval, una mujer de campo, que era tejedora también, y muy aficionada a la música tradicional chilena. Y de Nicanor Parra padre, que era profesor primario y era músico también. Bueno, Nicanor Parra nació el 5 de septiembre de 1914. ¿Qué estaba pasando en el mundo en 1914? Bueno, hacía poquito, un par de meses nada más, que en Europa se había desatado una guerra violentísima que sería llamada posteriormente la Primera Guerra Mundial. En ese contexto nace Nicanor Parra, un Chile muy muy pobre, donde el desafío diario era poder comer, era tener un techo y ojalá no enfermarse, porque la esperanza de vida para los chilenos era muy muy baja y la tasa de mortalidad infantil era gigantesca. Nicanor Parra nace en esta realidad chilena en San Fabián de Alico, una localidad cordillerana que queda en la actual región del Ñuble. Después de algunas peripecias familiares, por ahí como a los 12 años se instalan los Parra en Chillán. Por eso son conocidos como los Parra de Chillán. Bueno, nuestro amigo Nicanor a los 18 años, en 1932, se muda de la casa a Santiago. ¿A qué? A terminar sus estudios. En ese tiempo, el cuarto medio de la época de nosotros se llamaba Sexto de Humanidades. Y llega Nicanor a estudiar el Sexto de Humanidades, o sea, su cuarto medio, al Internado Nacional Barros Arana, que queda acá frente al Parque Quinta Normal. Todavía existe. Y al otro año, en 1933, entra al Pedagógico a estudiar, adivinen qué, matemáticas y física. Miren, interesante, para Nicanor, lo científico no estaba separado de lo humanista. Se titula en 1937 y vuelve a Chillán a hacer clases al Liceo de Chillán. Pasa un par de años y viene un desastre en Chillán, que fue el terremoto de 1939, un terremoto terrible que dejó a la ciudad prácticamente en el suelo. En ese tiempo, en 1939 además, se había desatado otra guerra en Europa, que fue llamada posteriormente la Segunda Guerra Mundial, y nosotros teníamos como presidente a Pedro Aguirre Cerda, un presidente muy muy querido por los chilenos. Bueno, este terremoto obliga también a que nuestro amigo Nicanor vuelva a Santiago a seguir haciendo clases en su antiguo internado Barros Arana. Una nota aparte, nuestro querido Pedro Aguirre Cerda era muy amigo de Gabriela Mistral. Se escribían, se querían muchísimo. Y un poco producto de esa amistad es que en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda es donde se postula a Gabriela Mistral al premio Nobel. Bueno, volvamos a Nicanor. Nicanor vuelve a hacer clases al internado Barros Arana y ahí lanza su primer libro de poemas que se llamó Cancionero sin nombre. Gabriela Mistral lo conoce, lo lee y muy sabia ella dice: Nicanor será el futuro poeta de Chile. En 1943, al poquito tiempo, se gana una beca para estudiar un posgrado en mecánica avanzada en la Universidad de Brown y vuelve a Chile, ojo, miren, como físico en indeterminación y relatividad. ¡Wow! O sea, nosotros podemos pensar que es algo bastante alejado de la poesía, y la verdad es que Nicanor nos dice: la verdad no, la poesía y la física están muy relacionadas. Bueno, llega a Chile y comienza a hacer clases de mecánica racional en la Universidad de Chile. Posteriormente fue nombrado director interino de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile y ocuparía ese cargo por 20 años. Él, siempre muy inquieto intelectualmente, en 1949 se gana otra beca del Consejo Británico y se fue a estudiar cosmología, o sea, a entender el cosmos, a la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y todo eso que iba leyendo, todo lo que iba conociendo, sirve de base para lo que iba a hacer él como escritor. Y en 1954 publica su segundo poemario, Poemas y Antipoemas. Y aquí aparece por primera vez el término antipoesía. Siguió su prolífica creación con Versos de Salón, un libro en el 62, Canciones Rusas en el 67,
y Obra Gruesa en 1969. Vamos a hablar un poquito de eso después. En 1969 además obtiene el Premio Nacional de Literatura, o sea, el premio más alto que puede obtener un escritor en Chile. En 1973, cuando llega la dictadura, pasa a formar parte de los académicos del Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Chile. Y este departamento se convertiría en un reducto de pensamiento libre durante este periodo tan oscuro en la historia de nuestro país, ya que asume el alter ego de El Cristo del Elqui, una especie de seudónimo con el que publicaría 2 libros, que se llaman Sermones y Prédicas del Cristo del Elqui en el 77 y Nuevos Sermones y Prédicas del Cristo del Elqui en el 79. En el año 83, ya más avanzada la dictadura, hace gala de toda su sátira, de todo su sentido del humor tan especial que tenía, y publica un libro que se llama Chistes, Parra, Desorientar a la Policía, Tarjao, Poesía. Y después otro que se llama Poesía Política. Nicanor Parra siempre abogó por el libre pensamiento, por la crítica, por el humor ácido, siempre jugando un poco con el lector. La literatura de Nicanor Parra es una literatura fascinante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los premios que se ganó. Por ejemplo, en el 2011 se ganó el premio Cervantes, importantísimo. El 2001 ya se había ganado el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de España. El 2012 fue galardonado con el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda por su trayectoria y aporte a la literatura hispanoamericana. Y bueno, el 2014 cumple 100 años nuestro querido Nicanor, que vivió mucho tiempo, con unas celebraciones a nivel país bien interesantes que incluyeron la exposición de sus artefactos. Los artefactos eran un sistema poético que tenía Nicanor, donde utilizaba objetos y también utilizaba unas suertes de precursores del meme, que eran frases acompañadas de algún dibujo, alguna fotografía, frases que nos hacían reflexionar, frases que nos hacían pensar, frases llenas de humor, llenas de ironía. Nuestro querido amigo Nicanor fallece el 2018, o sea, hace bien poquito, a la edad de 103 años, dejándonos un legado maravilloso que trascenderá sin duda todas las generaciones. Bueno, estoy realmente muy contento de poder presentarles a Nicanor Parra, este gigante de la literatura universal, porque además es uno de mis escritores favoritos. Cuando yo tenía 12 años, estaba como en 7º básico, llega a mis manos este libro, que se llama Obra Gruesa, que es una suerte de compilado de otros trabajos que había hecho, y que contiene un poco la esencia de lo que es Nicanor Parra: el humor, la ironía, el desenfado. Y de este libro les voy a presentar un poema o antipoema que se llama Autorretrato. Considerad, muchachos, este gabán de fraile mendicante. Soy profesor en un liceo oscuro. He perdido la voz haciendo clases. Después de todo o nada, hago 40 horas semanales. ¿Qué les dice mi cara abofeteada? ¿Verdad que inspira lástima mirarme? ¿Y qué les sugieren estos zapatos de cura que envejecieron sin arte ni parte? En materia de ojos, a 3 metros, no reconozco ni a mi propia madre. ¿Qué me sucede? Nada. Me los he arruinado haciendo clases. La mala luz, el sol, la venenosa luna miserable. ¿Y todo para qué? Para ganar un pan imperdonable, duro como la cara del burgués, y con olor y con sabor a sangre. ¿Para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Por el exceso de trabajo, a veces, veo formas extrañas en el aire. Oigo carreras locas, risas, conversaciones criminales. Observad estas manos y estas mejillas blancas de cadáver, estos escasos pelos que me quedan, estas negras arrugas infernales. Sin embargo, yo fui tal como ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Soñé fundiendo el cobre y limando las caras del diamante. Aquí me tienen hoy, detrás de este mesón inconfortable, embrutecido por el sonsonete de las 500 horas semanales.